Empiezo a grabar esta también. Bueno, entonces tenemos el tema de las zonas de afloramiento y la gran riqueza de nutrientes que hace que las cadenas alimentarias sean sumamente ricas en las costas, y también permite que haya cadenas alimentarias dentro de los lagos en las zonas donde se congelan los lagos, ¿no? En las zonas donde los lagos son muy fríos, hay dificultad para que vivan las bacterias y los hongos, y entonces la cantidad de nutrientes es baja, la cantidad total de nutrientes. Los lagos del sur no son tan productivos. Si no se produjera el ciclado, no habría nutrientes en la zona superficial del lago, y por lo tanto las algas no podrían generar cadenas alimentarias en esos lagos. El hecho de que la densidad del agua genere ese ciclado hace que haya vida probable en los lagos de las zonas más frías. Bien. Ahora, decíamos que armar puentes de hidrógeno y desarmar puentes de hidrógeno involucra un montón de energía. Voy a volver a compartir pantalla. Y fíjense que nuestro plasma tiene una cantidad de agua bastante importante. El 55% de nuestra sangre es plasma, y del plasma el 98% es agua, y el espacio entre las células en el líquido intersticial, tenemos un 75% del líquido está por fuera de las células, y en un adulto normal de 70 kilos, más o menos son 11 litros de agua que está por fuera de las células del cuerpo. Por lo tanto, hay gran cantidad de agua adentro de los citoplasmas, por fuera de los citoplasmas y circulando por los vasos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que nosotros vamos a utilizar el sistema acuoso de nuestro cuerpo para regular las temperaturas, porque a medida que nuestras células trabajan y el metabolismo se acelera, parte de la energía de la ruptura de las moléculas se transforma en calor. Ese calor nosotros lo emitimos de las células al líquido intracelular. Por conducción, va del líquido intracelular al extracelular, y del líquido extracelular se integra a los capilares sanguíneos y a la circulación total. Entonces nosotros vamos arrastrando calor, arrastrando energía cinética desde el interior de las células hacia la circulación sanguínea. Esa circulación permite mantener la temperatura estable de todo el organismo, porque circula y va llevando esa temperatura en esa aceleración de las partículas. Si hay alguna situación que hace que nosotros aumentemos la temperatura del cuerpo, el cuerpo va a aumentar la temperatura del agua circulante, y el agua circulante va a pasar de estado líquido a vapor, arrastrando gigantescas cantidades de calor hacia el medio externo. Por eso, lo primero que hacemos cuando tenemos fiebre es tomar líquido, para tener líquido disponible para poder evaporar. Si nosotros no podemos evaporar líquido, y el líquido aumenta la temperatura dentro de nuestro organismo, podemos entrar en estado de shock y morirnos por el exceso de temperatura, ¿sí? No podemos sostener las temperaturas altas en el cuerpo por mucho tiempo, porque los sistemas metabólicos colapsan con el exceso de temperatura. Por eso tenemos tanta cantidad de agua, para asegurarnos de que el agua líquida absorba el calor, se transforme en vapor
arrastre el calor por fuera del cuerpo y mantengamos la temperatura estable. Del mismo modo, ustedes habrán visto, sabrán que cuando hay pistas de aterrizaje, por ejemplo, en zonas muy frías, se tira sal en la pista de aterrizaje. ¿Por qué la sal evita que se formen los puentes de hidrógeno? ¿Por qué la sal evita el hielo? ¿Tengo que saberlo o puedo suponer? Pues no, tienen que suponer. No creo que lo sepan, lo tienen que suponer. ¿Es unión? Al ser una sal. Al ser una sal, ¿qué pasa con la sal y el agua? Tiene un ion y un cation, y el agua todo el tiempo está formando protones que son transitorios, y por ahí, al solvatar, cada ion positivo o cada cation evitan que se vuelva a formar el agua. ¿Puede ser? Venías bárbaro. Evitan que se vuelva a formar el puente de hidrógeno. El agua ya está formada. Claro, no, bueno, el puente de hidrógeno, o sea, en ese cambio transitorio. Vos tenías el agua de una molécula conectada con el agua de otra molécula por el puente de hidrógeno. Si yo coloco en el medio sal, los hidrógenos van a estar rodeando a cloros y los oxígenos van a estar rodeando sodios. Porque el cloruro de sodio se disocia en su parte negativa y su parte positiva. Formo el cloro y entonces me va a quedar así. El cloro va a quedar rodeado por la zona de carga positiva de las aguas que hay ahí, en el cuerpo de agua. Entonces el cloro va a quedar rodeado por hidrógenos. Y en el otro caso, el sodio va a quedar rodeado por la zona negativa de las moléculas de agua, o sea, que lo van a rodear los oxígenos. Eso provocó una solución. Ahora, esto le baja el punto de fusión al hielo, porque para que se armen los puentes de hidrógeno tengo que lograr que las moléculas de agua, en lugar de estar orientadas hacia el anión o el catión, se vuelvan a orientar entre sí y armen los puentes de hidrógeno entre ellas. Eso requiere cualquier cantidad de retiro de energía, y entonces yo voy a necesitar 30 grados por debajo de cero o más para poder armar hielo cuando hay sal en el medio. Entonces, tiro en la pista de aterrizaje sal, el hielo se derrite porque los puentes de hidrógeno se cortan y los oxígenos se orientan a los sodios, los hidrógenos se orientan a los cloros, y tengo agua líquida ahí y el avión puede aterrizar. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestro plasma, tenemos sales que funcionan de la misma manera, y entonces para que nuestra sangre se congele, es prácticamente imposible, o sea, tiene que haber unas temperaturas externas extremadamente bajas para lograr que esas soluciones se transformen en hielo. Lo mismo... ¿Cómo? Profe, y si yo, por ejemplo, tengo, otro caso sería, una olla que quiero con agua, que la quiero hervir, y le pongo sal, va a tardar más en hervir, ¿no? Tarda mucho más en hervir, por eso para hacer el agua de los fideos, los cocineros en la tele te hacen hervir el agua sin sal, y en el momento que el agua empieza a tener borbotones, le tiran el puñado de sal y aceleran el hervor. Pero si vos pones la sal antes y tenés que calentar la masa de agua y encima hacerla hervir con la sal adentro, tenés que entregar muchísimo más calor, tardás más. Ahora bien, vamos a la botánica y cómo esto influye. Todos sabemos que por el xilema y el floema circulan líquidos. Por el xilema circula el agua. Piensen en una
en una taiga, un bosque que los suelos se hielan en invierno y que está lleno de nieve. Nosotros sabemos dos cosas. Sabemos que el agua, cuando pierde calor, se transforma en hielo y se hace sólida, o sea que deja de circular. Y en segundo lugar sabemos que cuando se hace sólida aumenta el volumen porque las moléculas se separan entre sí y entonces el hielo ocupa más espacio que el agua líquida. ¿Por qué los árboles, cuando llega el invierno y se hielan los suelos, y se hiela todo alrededor, el agua que tienen adentro de los vasos leñosos, transformada en hielo, no les revienta los vasos leñosos, porque tiene que aumentar el volumen? Las plantas en los suelos helados permiten que el agua que les circula se transforme en hielo. Hace 50 grados bajo cero, el líquido circulante en el árbol ¿llega a 0 grados? No, llegar no llega a 0 grados, sí. Si llegara a 0, Explota. forma los puentes de hidrógeno y se transforma en hielo. ¿Pasará? Si pasara. Chau, fue una duda tremenda. Claro, Pero por ahí llega a 0, por ahí no forma los puentes de hidrógeno, o sea, como el caso de la muy pista. bien. No forma los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Y porque por ahí también tienen iones dando vueltas, iones cationes, que impidan que se forme la estructura del hielo, pero no, o sea, pero sí que llegue a una baja temperatura, como 0 grados, o sea, a un punto, a una temperatura que correspondería a la congelación. Claro, o sea, la temperatura bajísima va a existir. Lo que no va a suceder es que esa temperatura logre que el agua que está circulando en los vasos leñosos se transforme en hielo. ¿Por qué? Porque en los vasos leñosos el líquido circula en forma de solución, pero además hay una adaptación en las plantas de los suelos helados, que es que fabrican anticongelantes, unos derivados de proteínas que circulan dentro de los vasos leñosos también y que evitan que se establezcan los puentes de hidrógeno y que el agua se transforme en hielo. Las plantas no tuvieran eso y se armara hielo, el hielo aumentaría su volumen y estallarían los vasos leñosos y la planta moriría en pie. ¿Sí? ¿Estamos? Y encima de todo eso, como última cosa para decirles, para hacer hincapié sobre el agua, es que el agua es translúcida. Si el agua no fuera translúcida y la luz no pudiera penetrar, no se podrían hacer las cadenas alimentarias en el fondo, en los cuerpos de agua. Ahora, cuando nosotros hablamos de los efluentes y del aporte de nutrientes y en las zonas de afloramiento, ahora voy a compartir pantalla y es lo último que vemos. En las zonas de afloramiento sabíamos que aumentaba la cantidad de nutrientes y entonces aumenta la cantidad y la estructura disponible para armar cadenas alimentarias. Ahora, cuando aumenta demasiado la cantidad de nutrientes, ¿ven ese lago? ¿Ven que está verde? ¿Se ve, no, la imagen? Entonces, tengo este cuerpo de agua. Todo lo que se ve verde no es un reflejo del agua, es el reflejo de las algas que han proliferado sobre el cuerpo de agua, ¿sí? Esperen que les muestro otra foto más. ¿Ven esta? Se notan las algas filamentosas y esos globos que ven ahí son el gas atrapado por metabolismo de las algas en medio de una red de algas tan densa que no deja escapar el gas. Todo esto producido porque hay un afloramiento de nutrientes
por fuera de lo normal. ¿Qué es lo que ha hecho que haya una concentración de nutrientes fuera de lo normal en esos cuerpos de agua? Los efluentes cloacales sin tratamiento de las civilizaciones, digamos, humanas que están cercanas a los cuerpos de agua. Eso es lo que ha provocado esto. A medida que que esta capa de nutrientes hace que no penetre la luz por debajo de la capa superficial de algas, se provoca que las plantas acuáticas sumergidas mueran porque no pueden hacer fotosíntesis porque no penetra la luz. Mueren las plantas sumergidas y entonces no se produce oxígeno por debajo. No se produce oxígeno, entonces mueren los animales que vivían en el cuerpo de agua. Todos los cadáveres van al fondo, el fondo se sobreleva. A medida que todas estas plantas flotantes van muriendo también, van apoyándose sobre ese lecho, el lecho asciende y el cuerpo de agua termina secándose. Eso se llama eutroficación y lo deben haber visto en ecología. O sea que la eutroficación de los cuerpos de agua no sucede en general de modo natural. Tiene que haber un exceso de nutrientes y es lo que nos está pasando, por ejemplo, en los lagos del sur, que son parte de los ecosistemas del bosque andino patagónico. Hay mucho asentamiento de poblaciones y eliminación de líquidos cloacales crudos sobre los cuerpos de agua. Como la temperatura es baja, no hay suficientes bacterias y hongos que degraden ese material, y entonces el material se va acumulando. Bien. Última cosa que les había dado para leer dentro de la estructura del corpus de textos. Acá les muestro la estructura química de las dioxinas y los furanos. Ven que son estructuras cíclicas carbonadas. En el caso de las dioxinas y los furanos, dentro de esas estructuras cíclicas hay átomos de cloro. ¿Por qué se los muestro? Porque en el texto que tenían de Ríos de Vida, del de agua, les había pedido que miraran o que leyeran lo de las redes cristalinas. Ay, se me fue el nombre de la... ya estoy mareada. Bueno, no me sale el nombre. Vieron que tenían unas hojas que leer, que incluían unas grandes redes de moléculas entrelazadas entre sí, formando grandes redes de estructuras carbonadas. No me va a salir el nombre ahora, pero a ver si agarro el libro. ¿No son como polímeros? Sí, son polímeros, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, encima no encuentro el libro a mano. Bueno, el agua, como tiene los protones de los hidrógenos y las cargas negativas de los oxígenos en la masa líquida, muy factiblemente se relaciona con aniones y cationes que se vuelcan al agua. Entonces empieza a establecer vínculos y armar otras moléculas, empieza a complejaciones. Las complejaciones y las quelaciones dentro de los cuerpos de agua van sumando átomos, moléculas que tienen
carga y se van relacionando entre sí. El agua es un medio donde se producen reacciones químicas muy fácilmente porque aporta carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa para favorecer esas reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pasteras que forman pasta de papel, nosotros tenemos acá a metros de Campana, está Botnia, que es la pastera que está en las costas de Gualeguaychú, enfrente, en la zona de Uruguay. Una pastera produce la pasta de papel con gran cantidad de aporte de agua. La madera, que son moléculas de celulosa, es decir, que tiene grandes cantidades de carbono, para que la estructura de la celulosa se ablande, se hierve con hidróxido de sodio, y se forma una cosa blanda que pasa al procesado para transformarlo en papel. Esa cosa blanda que pasa al procesado hay que enjuagarla, lavarla, para que el procesado genere una pasta blanca de papel. Hay distintos tipos de procesamiento. El más barato de todos, que está prohibido en el hemisferio norte y por eso Botnia está en Uruguay, utiliza cloros. Los cloros fácilmente se adhieren al agua y en el medio acuoso el agua favorece las reacciones químicas de modo tal que esos cloros van a quedar adheridos al agua y adheridos a las moléculas orgánicas que se han lavado de esa pasta de papel en proceso y que llegan al río. Esas grandes quelaciones, moléculas orgánicas, que se han arrastrado en los efluentes de las fábricas de pasta de papel, y llegan a los cuerpos de agua, cargadas de cloros, siguen reaccionando dentro del cuerpo de agua, y se transforman en esas moléculas que les mostré hace un ratito, que se llaman dioxinas y furanos. Las dioxinas y los furanos son teratogénicas y cancerígenas. Por eso es tan peligroso a largo plazo la producción de papel bajo estas condiciones. Es mucho más barato lavar el papel con cloro que hacer los procesos desclorados. Pero es a largo plazo dañino para la salud, es tremendo. Ahora, un país como Uruguay, que requiere de mano de obra, o sea, necesita tener puestos de trabajo para su población, y la población con un sueldo en blanco y obra social y jubilación y qué sé yo, prefirió permitir que esta empresa viniera y se estableciera en Uruguay. ¿Por qué la empresa se establece en Uruguay? Porque le metieron un shot de culo en Finlandia, porque en Finlandia está prohibida el procesamiento con cloro, porque el cloro es teratogénico y cancerígeno porque produce dioxinas y furanos, ¿sí? Se produce en los cuerpos de agua porque el agua favorece esas reacciones químicas, y se produce por la acción de los cloros. Los cloros se adhieren a las moléculas de carbono porque en el medio acuoso las cargas negativas y las cargas positivas del agua favorecen esa reacción. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Finalizamos agua. Decime, Lucía. Hola, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho perfecto. Porque usted dijo que había que leerlo, pero yo estoy revisando el Classroom que usted nos envió en texto, no hay nada de eso. Bajé los libros, ¿todos están dentro de los libros o usted me lo envió en Sí, otro por texto? eso en las indicaciones tienen un drive de Google donde tienen indicaciones de qué páginas leer. Está bajado el Ríos de Vida, y en Ríos de Vida las páginas que tienen que leer incluye lo de quelaciones. Dentro de las páginas que yo les dije de Ríos de Vida, lean tal cosa, ahí está lo de quelaciones, en ese libro, en Ríos de Vida, ¿sí? Disculpe, sí. No, está bien. Bueno, chiquis, las dejo libres.
a partir de la semana, o sea, después en el fin de semana voy a subir material del tema que continúa. Utilicen el Classroom o el WhatsApp para hacerme preguntas sobre el tema de pH o buffer o de lo que sea que tiene que ver con agua, y yo voy a empezar a subir material sobre lo que continúa en la unidad 1, que son biomoléculas. ¿Estamos? Y en 15 días volvemos a encontrarnos por aquí. Si necesitan algo, me avisan. Si no entienden algo, me avisan, porque si no, si no me avisan, yo doy por sobreentendido que el material les llegó, lo leyeron. ¿Estamos? Si necesitan algo, necesitan más tiempo, me dicen. ¿Estamos? ¿Está bien? Bien, está bien. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Chau. Chau, chau. Chao.